y entramos luego ya en materia con los maxi abogados Federico Anaya Gallardo y David Peña, que David Peña está en tránsito, así que lo vamos a tener telefónicamente. Vamos a poner la foto pues, más decente que hemos encontrado del último hombre Marlboro. Disculpe usted, no hay otra, es la menos peor, así que ese es como lo va a usted estar viendo, ahí lo está viendo. Dios bendito. Gracias por la presentación, mi querido Ernesto. Ya con eso me siento muy animado el lunes. Ahí está el último hombre Marlboro, véalo usted, y el mismísimo abogado magistrado Federico Anaya Gallardo. Finalmente se acabaron las vacaciones, ahora sí lo vemos en la oficina, ya tuvo que ir a trabajar. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Hola, Alberto. Hola, David. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues miren, con estos dicen, a ver, de cómo están. Pues miren, mientras estábamos por entrar con ustedes, pues ya saben, en los entretelones, pues estábamos platicando y hay más bien David Peña y Federico Anaya, los maxi abogados, pues traen ahí pues todo un tema casi efervescente para ellos, pues sobre el desafuero del fiscal de Morelos, el caso del desafuero del fiscal Uriel Carmona Gándara. Así que si les parece, ya que los veo tan entusiasmados, pues vamos entrando en materia con ese primer tema. Así que, pues mi querido David Peña, último hombre Marlboro, platícanos cuáles son los entretelones y qué es, pues todo ahorita que platicaban, pues un caso surrealista, uno más acá de México. Pues mira, Ernesto, el auditorio, Alberto, justo platicaba con Federico, lo comentamos el viernes en la tertulia, cuando justo estábamos haciendo el análisis, como el comentario de cómo era el papel de las fiscalías locales, y poníamos el ejemplo de varias fiscalías que, digamos, estaban de dudosa conducta, de dudosa actuación, porque pues se presumía que pudieran estar ligadas a grupos de la delincuencia. De ahí el caso de Nayarit, obviamente, sí ya está confirmado, él mismo aceptó la relación con el narcotráfico, y poníamos otros ejemplos. Y entre ellos surgió o salió a colación el ejemplo del fiscal de Morelos. Es un fiscal autónomo, recordemos la reforma constitucional, donde se le dota de este reconocimiento constitucional de autonomía a todas las fiscalías, justo para, pues digamos, para intentar romper el control que se tenía, ese control político que se tenía desde los ejecutivos hacia las fiscalías y que se utilizaban como un instrumento para golpear a opositores. Comentábamos el caso del fiscal justo Uriel Carmona, porque tenía una solicitud de declaración de procedencia por parte de la Fiscalía General de la República, precisamente por delitos relacionados con delincuencia organizada. Un catálogo de delitos, ahí sí tenía varios delitos, no como en el caso de Tamaulipas, que era una cosa, recordemos ahí, que era menor, digamos, en comparación con las conductas delictivas en las que ha incurrido el gobernador Cabeza de Vaca. En este caso, pues eran acusaciones más relacionadas con delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito. Llamaba la atención, en algún momento, estuvimos discutiendo los procesos de desafuero a raíz de lo de Cabeza de Vaca, hacíamos el análisis del diputado Huerta en Puebla, hacíamos el análisis también de Toledo, de Mauricio Toledo, del Tomate, en la Ciudad de México, y se nos pasó, digamos, dentro del paquete que estaban las solicitudes de declaración de procedencia para retirarle fuero, el tema del fiscal. Se nos pasó el caso de Morelos. Sí, se nos pasó el caso de Morelos, digamos, en el radar que teníamos, ¿no? Y ahora que estamos recuperando la información y retomando, nada más como introducción, es un caso que está muy interesante a partir no solo de la solicitud de la Fiscalía David, General. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Si no, y ya te daba la palabra, Federico, no solo a partir de la solicitud que hace la Fiscalía General, sino sobre todo de la propuesta de resolución que está haciendo o que estaría sometiendo a discusión la sección instructora de la Cámara de Diputados, y hasta ahí la dejo. Ahí es donde me parece que, como dice Ernesto, entra esta parte apasionante para nosotros de cómo está el tema de la interpretación legal. Ya, pues mire, le aviso nada más, ahorita me está viendo Cuadro y ahorita no está viendo Alberto, estamos haciendo algunos
ajustes técnicos, que tenía alguna falla ahí con la cámara, Alberto Nájera, así que en un momento se va a incorporar nuevamente. Pues, abogado magistrado Federico Anaya Gallardo, platíqueme usted cuál es el triángulo de las Bermudas que encontramos en este caso. ¿Sí me escuchan bien, Ernesto? Escuchamos perfecto. Mira, el problema más complicado que veo yo en el caso de Morelos es que en realidad tenemos, acuérdense, dos fueros. Un fuero a nivel estatal, que vale para los delitos que se cometan dentro del estado de Morelos, y un fuero federal que vale para los delitos federales. Y por lo que estuve revisando, el caso de Morelos, en realidad, otra vez son delitos federales. Unos de los delitos, que son varios, ya nos dijo David, es el hecho de que al parecer, cuando nombraron a este fiscal, el fiscal no había cumplido con un requisito que debería haber cumplido, de haber pasado por las pruebas de control de confianza, que es una serie de exámenes, incluidos psicológicos y detector de mentiras, que permiten asegurar que la persona sea realmente confiable. Esos requisitos están en la ley federal y al parecer no los cumplió. Aparte, este fiscal que no ha cumplido o no cumplió a tiempo con esos requisitos, ha estado nombrando una serie de funcionarios dentro de su fiscalía que tampoco han cumplido con esos requisitos. Por lo tanto, eso también es un delito federal. Y esa es una de las baterías con las que Hertz Manero y la Fiscalía General está acusándolo. Entonces pide que le quiten el fuero a nivel federal. Ahora, yo había escrito también aquí en Rompeviento un articulito en el que analicé cómo estaba la cuestión de los fueros, de los dos fueros en Morelos. Y la parte loca de la historia es que cuando un funcionario de Morelos sea acusado por asuntos federales, solamente el gobernador, los diputados y los magistrados del Tribunal Supremo de Morelos tienen una protección extra en el sentido de que la legislatura tiene que volver a discutir el caso. Eso está en la Constitución de Morelos, que no estaba en la Constitución de Tamaulipas, y por eso es el pleito en Tamaulipas, pero en Morelos sí está. Ahora, el problema es que en caso de que le quiten el fuero y desean acusarlo a este señor fiscal morelense a nivel federal, su puesto no tiene esa protección extra, entonces automáticamente perdería el fuero y habría que ver todavía si tendría que perder el puesto. Alberto. Hola, hola, ¿me escuchan? Es que te escuchamos. Ok, perfecto. Sí, es que estamos, tienen una protección extra aquí con, en el sentido de que la ley... Espérame. ¿Alguien tiene abierto su audio en la computadora? Adelante, Alberto. Gracias, perdón. Ya, no, ahora sí, ahora sí. Es que, como le comentaba, estoy haciendo adaptaciones por una cuestión técnica. Básicamente quería preguntar, David Peña, antes de entrar al aire, comentaban un poco sobre el perfil de este personaje, de este fiscal. La Cámara de Diputados trae un enredo porque este funcionario tiene un amparo, una suspensión que le permitiría mantenerse en el puesto del alegado, que es el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el que insiste en sacarlo. Y sin embargo, antes de entrar al aire, comentaron ustedes algo que me llamó la atención, que es como, digamos, el perfil de este personaje. Esto, en términos jurídicos, pues no tendría por qué abonar, o sí tendría que hacerlo, David, la necesidad de removerlo, de que sea desaforado, de que se le quite del cargo. ¿Qué explicación habría en ese sentido? Mira, ahí es interesante, digo, ya sé que nosotros nos apasiona luego en los temas estos abogadiles, los jurídicos, pero es interesante porque justo el amparo que comentas ha tenido dos efectos. O un primer efecto tuvo este amparo cuando presenta el fiscal en contra de la solicitud de declaración de procedencia que hizo la PGR, bueno, la Fiscalía General, en la Cámara de Diputados, en la sección instructora de la Cámara de Diputados.
Ahí presenta un amparo y gana un primer amparo por violaciones al procedimiento, es decir, no se le llamó en tiempo para presentar sus pruebas, no pudo presentar sus testigos de descargo, cuestiones, digamos, de procedimiento, de trámite. Gana este primer amparo y obligan a la sección instructora a reponer el procedimiento del avance, digamos, del análisis de la discusión de la declaración de procedencia en el caso del fiscal. Cuando está esta reposición del procedimiento, el fiscal, ahí yo no tengo claro si presenta otro amparo o es en ese mismo amparo en el que actúa, entiendo yo que es el mismo amparo, en donde él hace una interpretación y dice, si seguimos con el proceso como lo está desarrollando la Cámara de Diputados, en esa interpretación que decía Federico, de no tiene fuero federal los fiscales estatales, él dice, nos estaríamos quedando en una situación de indefensión, de una falta de protección o de inmunidad constitucional, los fiscales, los 32 fiscales del país, porque al ser autónomos, con la interpretación que está haciendo la Cámara de Diputados, al ser autónomos no formas parte de la 110 y el 111 de la Constitución, en donde se reconocen quiénes son los que contarían con el fuero a nivel federal. Entonces te quedas ya sin el fuero a nivel federal por interpretación de la sección instructora, solo te quedarías con tu fuero local, y en los casos en los estados donde no hay un fuero local, o bien donde la propia ley local te dice que si te acusan de un delito federal no te protege el fuero local, ya, a ver si yo creo que ya hasta yo mismo me hice bolas, pero si es así, lo que está haciendo el fiscal dice, si seguimos como va la sección instructora, nos va a dejar en un estado de indefensión a los 32 fiscales, porque con una imputación a nivel federal, no necesitaría ya entonces la Fiscalía General pasar por una declaración de procedencia, es decir, por un desafuero. Con una acusación a nivel federal, no estarían protegidos los fiscales autónomos por el fuero estatal, se quedarían sin el fuero federal, que es lo que está proponiendo la sección instructora, y entonces se podría proceder en su contra. Él llama, y aquí esta parte es interesante, él llama en ese juicio de amparo que se le considere como terceras personas interesadas, es decir, otra persona que pueda tener interés en el juicio, a los 31 otros fiscales autónomos del país, para que los otros 31 fiscales autónomos que eventualmente pudieran tener un interés en ese juicio, no en cuanto a la acusación sobre de él, sino en cuanto al efecto de lo que pudiera tener esta declaración de procedencia en la Cámara de Diputados, vayan al juzgado de amparo a, digamos, a alegar o a presentar su interés jurídico, si es que hay interés jurídico, cuál es la forma de que eso les podría afectar. Ya es muy intrincado todo este camino, ya saben, de todo el tema de los desaforos y la sección instructora, pero es interesante incluso abrir la discusión, y ahí estamos con Federico, porque justo este tipo de asuntos tienen una gran relevancia, sobre todo por el impacto que pueden tener a futuro en otros casos semejantes. Y ahí voy un poco, digamos, como a la parte dura. Si pasa la declaración de procedencia como le está proponiendo en la Cámara de Diputados, se quedaría un precedente, se sentaría un precedente para decir que los fiscales estatales autónomos no tienen una protección federal y solo cuentan con una protección local en los casos, en las constituciones donde así lo prevea. Ya, Federico Anaya, escuchando ahorita a David y pensando, me recordaba el caso de Jorge Winkler, este fiscal del estado de Veracruz, donde era la misma situación y tuvieron que mover cielo, mar y tierra para poder remover a este fiscal, y fue precisamente el Congreso local que a través del Congreso local, que tenían mayoría, pues se logró remover a este fiscal. En este caso, no se tiene esa mayoría y este fiscal se mantiene ahí, así que interviene en la Cámara de Diputados, la Cámara Federal. En ese sentido, este caso, en el caso de proceder, alteraría o crearía un precedente en todas las otras entidades de la República Mexicana, como bien señalaba ahorita David,
si este fiscal está llamando a todos los otros fiscales que se les mande a llamar como terceros interesados, ¿qué implicaciones tiene eso ahí, Federico? A ver, no es que uno esté del lado de estos fiscales que parecerían, tanto Winkler como este compañero, está en el lado oscuro de la fuerza. Pero en ese punto sí tienen una pizca de razón. La Constitución Federal, el artículo 111, párrafo quinto, que tanto hemos discutido, sí menciona que para proceder penalmente en contra, y la expresión es de los miembros de los organismos que las constituciones de los estados consideren autónomos. Esa es más o menos la expresión. Entonces es obvio de todo obvio, en mi opinión, que ahí están las fiscalías autónomas. Entonces, uno no tiene que hacer una lista completa de todos los funcionarios que tienen fuero federal, pero puede hacer la definición general diciendo todos los miembros de organismos a los que las constituciones les otorguen autonomía. Ese es el caso de las fiscalías. Entonces, es un buen punto del lado de este fiscal, que no tiene muchas simpatías, pero a mí lo que me sorprende es cómo estamos enredados en el litigio. Esa es una de las primeras señales de que una persona está en el lado oscuro, en mi opinión. O sea, cuando abusa del litigio. Por ejemplo, la Cámara de Diputados Federal, en caso de que logren ponerse de acuerdo en la comisión permanente para que haya un periodo extraordinario y puedan discutir los desafueros de Huerta, de Toledo y de Morelos, cuando lleguen al punto de Morelos van a tener una bronca porque tenemos pendiente que un juez de distrito tome su decisión. Y como la comisión, la instructora, la sección instructora, tomó la decisión de tratar de interpretar la Constitución diciendo no están los fiscales autónomos incluidos en el fuero federal, entonces ahora resulta que todavía se hace más largo. Uno nunca sabe, y no es por supuesto de que estén muy lejos, Quintana Roo y Baja California, porque ahora hay aviones, pero uno no sabe cuándo van a llegar las 32 respuestas de los fiscales. Si dicen, sí, a mí me interesa opinar acerca de este juicio de amparo. Entonces, si de por sí los juicios de amparo son lentos, con esta movida que hizo el fiscal de Morelos, se va a hacer todavía más largo. Y el problema es que como está subyúdice, o sea, está pendiente el juicio, en principio la Cámara de Diputados no debería hacer nada, debería estar pasmada y congelada y no discutir. Y aquí, dos comentarios políticos. Yo no entiendo por qué Mier, que es todavía la cabeza de la Cámara de Diputados de la mayoría morenista, está metiendo como paquete Huerta, Toledo y el fiscal de Morelos. Porque lo que reporta la prensa es que la idea es que se tienen que votar en bloque. No, esas cosas no se votan en bloque. O sea, van con Huerta, toman su decisión. Van con Toledo, toman la decisión y acuérdense que en el caso de Toledo le van a quitar el fuero si lo aprueban en esta legislatura, pero luego, el 1 de septiembre, entra Toledo como diputado otra vez y en teoría tendría otra vez fuero. Entonces hay que volvérselo a quitar. Y después de que terminen de discutir eso, que ya es un enredo, cualquiera de los dos, bueno, Huerta espero que no sea un enredo, ahí hay un gran consenso en contra de Huerta, tendrían que discutir el caso de Morelos, y ahí ya lo dijo Sauri, que es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en su opinión la Cámara no debe hacer nada porque hay una suspensión en un juicio de amparo. Ahora, si los juicios de amparo fueran rápidos, no estaríamos esperando. Ya habría tomado una decisión el juez, tomando riesgos. Ojo, por ejemplo, comparen jueces. El juez que está llevando el caso de Morelos, del fiscal de Morelos, obviamente es menos valiente que el juez de Reynosa que le dio la suspensión al gobernador de Tamaulipas. Se aventó un poco como el Borras, en mi opinión, pero dijo, no, estoy de acuerdo, no debe considerarse que pueda acusársele porque tiene fuero federal.
y concedió la suspensión de inmediato. Ya se retiró o está por retirarse eso, pero hay definiciones más o menos rápidas. Pero en este caso, lo que estamos viendo como ciudadanos normales, no como abogados, es que hay una persona que está chicaneando el asunto con el único objeto de seguir en el puesto. Ahora, cuando uno va a ver de qué lo están acusando, las cosas que yo encontré, David, es que es este asunto de que no hicieron los exámenes de control de confianza debidos. Y eso, honestamente, habría que decirle al fiscal general Hertz, es muy poca cosa. O sea, si por eso está enredando el asunto de Morelos, no le está haciendo un favor a la democracia en Morelos. Y la otra cosa política, hay que ir a los 32 estados a ver qué es lo que pasa en cada legislatura. La razón por la que en Veracruz sí pudieron deshacerse de un fiscal a modo y en Morelos no, es porque la mayoría en la legislatura de Morelos es bien exigua. De hecho, una cosa que nadie se dio cuenta, la legislatura de Morelos el año pasado se pasó meses, no me acuerdo si 3 o 6 meses, sin cabeza, porque no tenían los votos para elegir a la mesa directiva. Y estaban enredados en un pleito de interpretación jurídica, y la cosa es que eso significaba, de facto, que si había algún asunto jurídico fuerte, no había quien representara a la Cámara. Entonces, ese es el nivel en que la democracia, que es una cosa buena, sí puede enredar las decisiones, porque las hace muy difíciles si no tienes la mayoría necesaria. Y de eso se está aprovechando este fiscal en Morelos. Aparte de chicanero. Entonces ya tenemos un segundo competidor para el Gran Premio de la Chicana anual. Yo veía a los tamaulipecos que se iban solos, pero el fiscal de Morelos me parece que es un buen contendiente para el premio. Retomando el espíritu, perdón, Alberto, retomando el espíritu olímpico, creo que podrían disputarse entre la medalla de oro Tamaulipas y la de plata el fiscal de Morelos, pero nada más un comentario que decía Federico, efectivamente no se conoce el contenido de la solicitud de la declaración de procedencia. Mi inferencia de los delitos era a partir de dos, justo como dice Federico, los que tienen que ver con Ley Federal de Responsabilidades de Servidores, en el tema de delitos federales por el tema de control de confianza y estos, y de donde yo saco, digamos, mi información o mi presunción, es que quien ratifica la denuncia es el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la CEIDO, o de la CIEDO ahora, ¿no? De la CEIDO, ya no sé, es la Subproveeduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada. Ese fiscal es el que ratifica la solicitud de declaración de procedencia en la Cámara de Diputados. Por eso mi inferencia de que no solo se trata de delitos del orden federal por el sistema de seguridad pública y la ratificación y los nombramientos, sino que hay delitos también relacionados, cuando menos de manera presuntiva, con delincuencia organizada. Perdón, Alberto. No, justamente iba a decir que este tema va a dar para largo. El fiscal de este personaje pues argumenta que no tiene por qué pasar control de confianza, que no era parte del requisito y que bueno, que por eso es que no habría ningún problema. Pero hay otro tema que si me permiten, David y Federico, que se los planteé de una vez, porque es un tema que a mí me parece también de la mayor importancia. El presidente López Obrador anunció que va a incrementar en 50,000 millones de pesos el presupuesto para la Guardia Nacional. Esto pudiera parecer, si lo vemos nada más así con la pura cifra, bueno, pues es mucho dinero, por supuesto. Se pudiera pensar que atiende a la necesidad de combatir a la delincuencia organizada con en esta emergencia de la cual no hemos podido salir hace ya mucho tiempo. El tema ahí es que se destina mucho dinero para un cuerpo, que ya de por sí está formado casi en su totalidad por militares, policías militares, y dos, que en algún momento va a pasar a formar parte ya integral de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al final del día, David, Federico, pues son 50,000 millones de pesos más a un camino para militarizar el país. Esa sería una lectura. Pero ¿cuál es la percepción que tienes, Federico? Quisiera empezar contigo en ese tema, por favor. Bueno, yo de entrada quisiera confesarme culpable de no haber dado seguimiento en detalle a esta cuestión. Pero ¿a qué detalle? Es un detalle que yo dije desde el mero principio.
Yo creo que la militarización de las funciones de Policía Federal no podíamos evitarlo. O sea, era el único camino que quedaba. También he dicho que el problema es que no basta. O sea, la federación no puede asumir las tareas de policía de los estados y mucho menos de los municipios. Nunca lo va a poder hacer, ni siquiera con esos 50,000 millones extras. Pero el problema es que yo en lo personal, aunque he tratado de estar pendiente de esos temas, no me he clavado realmente a investigar cómo estamos creando esta Guardia Nacional. ¿Cuáles son los contenidos de los cursos que le estamos dando a los militares que están entrando a la Guardia Nacional? Y tampoco cuál ha sido el éxito o el fracaso del reclutamiento de nuevos elementos para la Guardia Nacional. Al principio sonaba muy interesante la idea de tener muchas pequeñas jurisdicciones. Y lo perfecto hubiera sido que estuviéramos reclutando a los guardias nacionales de los mismos distritos en donde van a estar trabajando. De tal manera que es una fuerza de policía militarizada federal, pero que tiene raíces en lo local. Eso no creo que esté ocurriendo, pero tampoco tenemos mucha información y no le hemos dado mucho seguimiento. Yo no lo he hecho. Pero eso es una cosa que habría que ver. Habría que ver también quién está entrenando y en qué están entrenando a esos cuerpos. Esa es una cosa que yo me confieso culpable de no haberle dado seguimiento, pero son preguntas que hay que hacer. Y en ese sentido, 50,000 millones tampoco es mucho, porque si queremos crear un cuerpo de policía federal militarizado al estilo de la Guardia Civil Española o de la Gendarmería Francesa, en realidad necesitamos muchísimo más dinero, pero ahí tenemos que discutir algo. Tenemos que pensar en un cuerpo separado, y Alberto, acabas de decir una cosa durísima e importante. Hay la propuesta para segunda mitad del sexenio de López Obrador de que la Secretaría de la Defensa absorba a la Guardia Nacional. Y eso, por cierto, es otro tema mucho más grande. Si ya vamos a dejar que esta Fuerza Armada llamada Guardia Nacional, que se creó hace 3 años, sea absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí va la puya, Ernesto. Pues qué bueno que la absorba la Secretaría de la Defensa Nacional, pero de una vez que también absorba a la Secretaría de Marina, porque una Secretaría de la Defensa Nacional tendría que tener todas las armas: la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Eso tendría sentido. Pero como están ahorita las cosas, la Secretaría de la Defensa Nacional no es una Secretaría de la Defensa Nacional, es una Secretaría del Ejército Nacional. Y están subordinados al general secretario, la Fuerza Aérea, y ahora se pretendería que esté subordinado la Guardia Nacional. Eso no es una buena idea, porque entonces sí estamos en un esquema de militarización a la mala. Es más, la pregunta sería, ¿y por qué de una vez no lo absorbemos en la Secretaría de Marina? Digo, para tomarnos en serio el tema, ¿no? Pero el tema grande es que la Secretaría de la Defensa Nacional desde 1940 no es una Secretaría de la Defensa Nacional. Y ese es otro tema al que no le hemos dado seguimiento. Ojo, deberíamos ser una Secretaría de la Defensa Nacional con un titular o una titular civil y luego tener las Fuerzas Armadas, incluida una especializada en materia de policía que se llama Guardia Nacional. Ya, gracias, Federico. David Peña, pues son un montón de ángulos para este tema, y algunos de los que creo que Federico no menciona, ¿no? Por ejemplo, el crear mecanismos de supervisión para esta guardia, para estas Fuerzas Armadas, porque finalmente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo para el siguiente año, el 2023, ya no recuerdo, de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército, pues eso ya prácticamente es pues terminar con la simulación y hacerlo ley, el integrar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Hay otras historias que tenemos ahorita que Federico habla que dice que tendría que fusionarse
también la Marina con el Ejército, cosa que yo pues discrepo, porque precisamente cuando se contaminó la Secretaría de la Defensa Nacional, es precisamente la Marina la que tuvo que entrar al quite. A la postre, después también se terminó medio contaminando la Guardia Nacional. Eso lleva al mismo punto, que es no hay mecanismos para supervisar, vigilar y cuidar la actuación de las Fuerzas Armadas. Y este incremento de 50,000 millones, que pues es una lana, no dejo de pensar en los 720 millones que tiene asignado la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Por poner un contraste tremendo, o los 136 millones que tiene asignados el proyecto de 136,000 millones, el proyecto del Tren Maya, ¿no? Por poner otra cifra, otro número. Hablar de 50,000 no es que apenas los está recibiendo, sino que suma ya a un presupuesto asignado. ¿No te parece que cada vez esto se va haciendo de manera mucho más desproporcionada? Y hoy le preguntaron al presidente, bueno, ¿se está militarizando el país o no? ¿Qué responderías a una pregunta así? ¿Se está militarizando el país? Mira, yo creo que ahí yo he de asumir parte de mi responsabilidad, porque el año pasado, justo cuando el presidente emitió este decreto el 18 de mayo, creo que fue cuando hacía esta interpretación extensiva de la presencia del Ejército y la Marina haciendo funciones de seguridad. Recordarán ustedes que se generó todo un debate, se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Diputados, y sigue en discusión todavía la constitucionalidad de ese decreto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí yo salí en diferentes foros, incluso en contracorriente de las propias defensoras y defensores de derechos humanos, y yo decía que a mí me parecía que el contenido de ese decreto era un decreto de transición, que implicaba, sí, esta modalidad de extender la presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública, pero que sí iba dirigido, digamos, hacia el 2024, para poder hacer esta transición, ¿no? Y que me parecía que estaba en el sentido, digamos, correcto, y que incluso limitaba algunas competencias que antes tenía la Secretaría de la Defensa Nacional y que le limitaba la actuación en materia de seguridad. La declaración que hace ayer el presidente, y yo decía que asumo mi incorrecta interpretación de ese análisis, porque la declaración que hace ayer el presidente literalmente me parece que es de fondo, es muy de fondo, no hay que darle vuelta al asunto. El presidente está reconociendo que su estrategia de seguridad no ha funcionado, uno. Dos, está reconociendo que no se puede contar con una fuerza civil si no es adentro del Ejército o si no es con la presencia del Ejército. Y tres, me parece que eso es, digamos, lo más grave. A 3 años de su gobierno renunció a un proceso de transición. Él ya renunció a un proceso de transición donde se pudiera contar con una instancia civil capacitada, fortalecida, disciplinada, con técnica, y lo que está haciendo es literalmente ceder el barco a la defensa, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso me parece que es de fondo en esta decisión. Los 50,000 millones, no estoy minimizando que no sea importante el dinero. Yo sé que no estoy leyendo el chat, pero saldrán allá a decir, y no es tan fácil resolverlo porque los actos de corrupción de muchos años sí, pero es lo mismo que decíamos en otros momentos. El presidente le apostó, cuando se creó la Guardia Nacional, a crear un mecanismo con esta naturaleza. Se cuestionó si era militar o no, se le apostó. Hace 2 años, hace 1 año, el presidente le apostó a la transición de esta creación de una instancia civil, le apostó a una transición hacia el 2024, y 1 año y medio después, o 1 año 3 meses después, el propio presidente reconoce que esa transición es inviable y que la única forma para contar con una instancia de seguridad tiene que ser a través de la defensa. Ese me parece que es el fondo real del asunto y el fondo donde hay que hacer el análisis. Y no está mal tampoco entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Definir las cosas como son, discutir que está mal, que reconociendo que no está funcionando en la estrategia de seguridad. El presidente no lo va a reconocer así, pero es una forma implícita de reconocer
la falta de resultados en la estrategia y sobre todo reconocer que esta apuesta para crear una institución civil capacitada, técnica de la Guardia Nacional, a 3 años no está funcionando. Entiendo yo que hay una buena cantidad de elementos adscritos, es decir, que se han incorporado a la Guardia, que eso me parece bien en términos de datos, decía el presidente más de 100,000 elementos, pero no tiene todavía la solidez ni va a tener la solidez cuando menos en este sexenio. El presidente sí le apostó a construir una instancia civil con esta naturaleza y bueno, pues a la mitad de su gobierno él mismo está diciendo implícitamente que no va a dar para construir la naturaleza, la fortaleza de una institución civil como la que esperábamos y que la única opción es literalmente que se convierta en un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que esos son los mensajes de fondo que se tienen que estar haciendo en este análisis para poder, pues para poder realmente hacer una discusión amplia. Muchos han planteado, Federico, que todavía, sobre todo en el chat, que se trata, que no es una corporación militarizada, puesto que tiene un mando civil, que es el presidente de la República, entendería, porque el jefe de la Guardia Nacional es un general. Y algunos también advierten, Federico, que el riesgo de darle tanto poder a las Fuerzas Armadas ahora mismo con esta eventual incorporación de la Guardia Nacional, que se encargaría de tareas de seguridad pública. Ya la parte legal ya se salvó por las modificaciones que se hicieron hace ya algunos meses, un año más o menos, entiendo. Pero no sé qué riesgo, si tú ves algún riesgo, alguna consecuencia de que se incremente a esta medida el poder que puede llegar a tener las Fuerzas Armadas, el Ejército sobre todo. Y te lo pregunto porque si somos muy prácticos, hace ya mucho tiempo que el Ejército tiene un poder muy fuerte en las corporaciones policíacas del país. No hay una sola Secretaría de Seguridad Estatal, y me atrevería a decir casi municipal, que no cuente por lo menos con un mando que no sea militar. O sea, y esto tiene ya mucho tiempo, desde Vicente Fox, alguna vez hizo un recuento, y pues todas las policías del país tenían por lo menos un capitán, un coronel, un teniente, como mando, pues, operativo en su estructura. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué riesgo ves tú si es que lo existe, Federico? Bueno, Alberto, qué bueno que dijiste que desde la época de Vicente Fox tenemos un mismo problema. Y yo te agregaría que cuando Ernesto nos convocó allá por el año 99 a hacer un librito sobre el ejército, el artículo histórico que yo escribí afirmaba que el ejército nunca se había salido de las policías. O sea, desde la revolución, las policías, todas, federales, estatales, municipales, han estado en manos de mandos militares. Y luego se nos olvidaba eso y entonces nadie hacía sentido de nada. Entonces, el general Arellano Noblecía había sido el director general de la Policía Judicial del estado de Sonora en el año 75-76 y él fue el que armó la matanza de campesinos después de una toma de tierras en aquel año 75-76. Todo el mundo se le olvidó porque el asunto terminó con la caída del gobernador de Sonora, Biebrich. Pero si ustedes googlean van a encontrar la historia y resulta que el mismo Arellano Noblecía, que en aquel momento era un teniente coronel del ejército y que obedecía directamente al secretario de la Defensa, Cuenca Díaz, y no al gobernador, aparece como el primer comandante de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal. Y él es el que organiza la toma de Ciudad Universitaria cuando el CGH. Entonces, cada vez que mis compañeros y amigos de las ONGs decían, la militarización es horrible, yo les decía, bueno, la llevamos desde 1917, compañeros. O sea, estamos un poquito atrasados en la denuncia. Pero entonces, lo que digo no es para que todos nos rindamos ante la evidencia. No, el problema es que el tema que tenemos que discutir es más grande. Y capaz de que lo que tenemos que empezar a decir es que no tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos una Secretaría del Ejército. Y que es incorrecto que la Secretaría del Ejército tenga el mando de la Fuerza Aérea, eso es una cuestión militar, pura técnica, y también será incorrecto que tenga el mando de la Guardia Nacional. Para el caso, necesitamos tener una Secretaría de la Guardia Nacional, a menos de que nos tomemos en serio el discurso del año 1940 de que va a haber una Secretaría de la Defensa Nacional.
pero es secretaría y tiene que ser civil, porque el argumento ese de que el presidente civil es el comandante supremo, ese no vale. Ninguno, salvo el ridículo de Calderón. Pero ni siquiera él se atrevió a vestir el uniforme de general de 5 estrellas. Nomás se puso un chaquetón. Y eso no es el uniforme. Pero la diferencia real es que el mando militar mexicano jamás ha sido civil. Bueno, ese es un pendiente gigantesco que tenemos. Entonces, ese es el gran debate. No tanto si estamos militarizando o no, porque yo recordaría otra alternativa de explicación a lo que estamos viendo. Por un lado, es cierto que mandos militares y cuadros militares están encargándose de muchas cosas, tareas que deberían, en teoría, ser civiles. Pero a mí no me queda claro que se estén llevando a su tropa o a su staff militar para dirigir esos espacios civiles, lo cual significa que en realidad lo que está haciendo el mando supremo es dispersarlos y separarlos de su tropa. Y recordemos que la política oficial, todavía presente y oficial en materia de seguridad, pretende un cambio histórico de una Fuerza Armada ligada a la defensa nacional a una Fuerza Armada que sirve para casos de desastre y sirve para tareas de policía. Lo dijo López Obrador desde el 2020 y yo aquí retomo lo que dijo hace un momento David. Lo que puede ser peligroso es que ahora, 2021, 2022, el presidente esté dando marcha atrás en una cosa fuerte que dijo. Él dijo con toda claridad que un país que no necesita una Fuerza Armada para defensa nacional, porque la única defensa nacional posible ante invasión extranjera es el pueblo armado, no una Fuerza Armada institucional o institucionalizada. Él dijo eso, y a Luis Hernández Navarro en una entrevista en Palacio Nacional todavía le dijo que si por él fuera no debería haber ejército tradicional como lo teníamos. Eso es una cosa que dijo el presidente, y capaz de que lo que estamos viendo es que este presidente, ante la realidad que yo no veo que sea la cuestión de la seguridad, la realidad son los grupos de poder fácticos, y es el ejército. Este presidente está dando un paso atrás. Eso es lo que tendríamos que discutir. ¿Y de qué tamaño es? Porque, ahorita que lo voy pensando, yo no hice mi tarea de ver cómo estamos educando a los nuevos guardias nacionales, pero tengo la ligera impresión de que la sociedad civil tampoco ha hecho su tarea de darle seguimiento al tema. Y eso es exactamente lo que este señor, el presidente, nos dijo, que si lo dejábamos solos, estaba perdido. Capaz de que ya perdimos la batalla y los militares evitaron disolverse en una Guardia Nacional dedicada a funciones de policía y o a cuestiones de protección civil. Federico, la instrucción que reciben los elementos de la Guardia Nacional está a cargo de soldados. ¿Así es? Es una instrucción militarizada, claro, se le dan elementos de respeto a derechos humanos, que entiendo básicamente se remite a esta instrucción que reciben también los soldados, que ¿te acuerdas? ¿Se recuerdan ustedes, Federico, Ernesto, David, que se distribuyó creo que con el tiempo de Calderón o con Peña Nieto un folletito pequeño donde los soldados lo tenían que tener todos y ese era como la guía de los derechos humanos que debían respetar? Pero la formación que reciben es un entrenamiento físico de entrada por elementos militares y también casi una buena parte de la instrucción que reciben pues está a cargo de elementos que o son militares en activo o que tuvieron ellos mismos una formación militarizada. Claro, tiene elementos de investigación policíaca, etcétera, pero una de las, digamos, la estructura está muy vinculada con la formación que reciben los soldados, pues básicamente, Federico. Perdón. Perfecto. Y ahí hay un detalle importante, Alberto. El problema es que los cursos de derechos humanos no bastan. O sea, llevamos 30 años de las comisiones estatales y la nacional dando cursos a las Fuerzas Armadas y las cosas no mejoran. Lo que falta es lo que dijo Ernesto hace un momento. Vigilancia horizontal de la sociedad que sea capaz de evaluar qué es lo que están haciendo. Si eso no lo tienes, y en eso otra vez el Observatorio de Seguridad Pública que tiene la Ibero, Ernesto López Portillo,
lo dicen todo el tiempo. Si tú no tienes elementos independientes de evaluación de lo que están haciendo, no hay manera de que una fuerza policial funcione bien. Y eso es lo que no tenemos. Y no lo tenemos porque la tradición militar mexicana es que no se les investigue y que no se les evalúe en tiempo real. Y eso es lo que yo diría que está fallando. Y es gravísimo. Sí, gracias, Federico. Pues ese es precisamente hace rato que hablaba Federico de un libro. Es este que está usted viendo aquí en pantalla, Siempre cerca, siempre lejos, las Fuerzas Armadas en México, y que fue una compilación que hicimos. Invitamos a varios especialistas en Fuerzas Armadas, incluyendo ahí a Jorge Luis Sierra Guzmán, entre otros, y Federico precisamente escribió 2 capítulos. Uno es capítulo 1, contexto histórico y sociológico de las Fuerzas Armadas, y otro el capítulo 13, la Constitución y las Fuerzas Armadas. Bueno, David Peña, a ver, es que pensando en la asignación del presupuesto y de las funciones que debe tener o que tiene la Guardia Nacional, no y que tiene la Guardia Nacional. A ver, el presupuesto asignado a la Guardia Nacional es el que tenía antes asignado lo que era la Policía Federal. En el 2019 eran 29,000 millones y fracción. Para el 2021 fueron 35,000 millones. Esto se suman, ahora hay que sumarle 50,000, pues ya son 80 y tantos mil millones para la Guardia Nacional. El presupuesto asignado al Ejército son 112,000 millones y a la Marina 35,000 millones. Es decir, lo que quiero decir es, no tenemos duda que es un poderosísimo presupuesto que se está asignando a las Fuerzas Armadas. Llámese Marina, Ejército o Guardia Nacional, los 3 son Fuerzas Armadas. Y retomando esta parte que plantea Federico, David, es ¿qué hace las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional? ¿Qué resultados tenemos de la Guardia Nacional desde que se conformó hasta ahorita? Porque de pronto hay información, el presidente hoy hacía un recuento de las aportaciones que está haciendo el Ejército, y las aportaciones que hace la Guardia Nacional o la Marina en materia pues del plan DN3, ahora también como constructores de caminos, de aeropuertos, de el control de aduanas, etcétera, etcétera. La distribución de las vacunas, en fin, unas funciones que tiene la Guardia Nacional. Yo no tengo problema en que tenga esas atribuciones y que la Guardia Nacional sea utilizada también para cuestiones que tengan que ver para un beneficio de la salud o social por parte de la población civil mexicana. Pero desde tu mirada y desde tu ángulo, David, con lo poco o mucho que sepamos, ¿cuál es el papel que que han tenido la Guardia Nacional actualmente, David Peña? Mira, yo creo que igual, en términos estadísticos, o sea, a ver cómo mencionarlo. Si nos vamos a la parte estadística, a la parte de datos, de índices de delincuencia, de índice de homicidios, de índice de secuestros, en términos generales a nivel nacional, ha tenido magros resultados, es decir, pequeñísimos resultados, muy poco impacto. Claro que tiene que ver mucho con la dinámica que se venía desde gobiernos anteriores, ahí sí comparto el discurso, y la dinámica local, la existencia de todavía muchos factores de poder real local, en donde pues se sigue teniendo el control, digamos, grupos de delincuencia organizada siguen teniendo el control no solo territorial, sino el control también de entidades políticas y entidades de seguridad pública. Si nos vamos a la parte estadística, el año pasado fue el año más violento en la historia del país, con los números más altos de asesinatos, de homicidios y de feminicidios en el país, incluso más altos que en la época violenta de Calderón. Eso descontando que no se suman las cifras de los enfrentamientos, porque sí, a nivel de enfrentamientos de Fuerzas Armadas con grupos de delincuencia,
sí se redujo importantemente la cantidad, precisamente por el mandato del presidente de evitar, digamos, los enfrentamientos o las confrontaciones armadas directas. Si esa parte nos vamos solo a la estadística, yo podría decir que no está dando los resultados esperados la Guardia Nacional y desde luego la estrategia de seguridad del presidente. Si nos vamos a hacer un análisis mucho más político de quiénes están haciendo la operación real al interior de las instancias, quién está operando realmente la estrategia de seguridad, de nueva cuenta, lamentablemente nos vemos que quien tiene más fuerza es el ejército. El ejército es el que está haciendo esta función de seguridad pública, es el que lleva mano en la coordinación de la estrategia de seguridad, y bueno, pues lamentablemente no está funcionando tampoco que sea la Secretaría de la Defensa quien lleve esta coordinación. Insisto, no es una valoración personal, se desprende de los propios datos estadísticos, de los registros que se tiene, incluso reconocidos por el propio gobierno. Y ahí me parece que es importante hacer una anotación. Leí el fin de semana que la fiscal de la Ciudad de México estaba anunciando unas importantes cifras de reducción en algunos delitos y de aumento de judicialización en otros. Es decir, por ejemplo, los delitos relacionados con violencia de género, los delitos relacionados con mujeres, habían tenido un aumento importante en cuanto a la judicialización. Es decir, se habían hecho investigaciones, se habían detenido a las personas y se les había presentado a un juez. ¿Esto está correlacionado con una mayor presencia de fuerza armada en la Ciudad de México? No. ¿Está correlacionado con una mayor presencia militar en la Ciudad de México? No. Está correlacionado con una estrategia de seguridad que está empujando más por la procuración de justicia, es decir, por la investigación de los delitos y no solo por la persecución en las calles de los criminales. Si nosotros agarramos este modelo de referencia que fue este mismo fin de semana, mientras el presidente dice no podemos con la Guardia Nacional, hay que dársela a la defensa y que la lleve la Secretaría de la Defensa ahí como pueda, literalmente, en la Ciudad de México vemos que la estrategia que está dirigida hacia la parte de procuración de justicia empieza a revertir las cifras, igual que se traían desde sexenios anteriores, con la corrupción, con la presencia de la Unión, con todo lo que ya sabemos, digamos, en el contexto de la Ciudad de México. Entonces, aquí vemos dos visiones diferentes, en donde en un lado le apuestan, le siguen apostando por la presencia militar, la presencia de la fuerza, y además que ni siquiera ya resulta inhibitoria, porque pues estamos viendo que no resulta inhibitoria, porque se sigue habiendo los asesinatos, sigue habiendo estas masacres, sigue habiendo desapariciones masivas, lo platicamos en Tamaulipas, en Michoacán, en muchos otros lugares, y además no hay un impacto en la incidencia delictiva, no hay una reducción en la incidencia delictiva. Entonces, a mí me parece que no hay que tener miedo de decir las cosas. ¿La estrategia está fallando? Sí. ¿Lo vemos estadísticamente? ¿Los vemos en datos? Sí. El 25 de julio, el día de ayer, fue la renuncia del presidente a la Guardia Nacional Civil. Sí. ¿Ya? O sea, quienes defendimos en su momento la estrategia del presidente en esta lógica de transición, pues tenemos que reconocer que no era su lógica de transición. Ahora lo que está haciendo es una lógica de transición inversa. No es que el ejército tuviera presencia en la Guardia Nacional y que fortaleciera la presencia de la Guardia Nacional para hacerla una instancia civil, sino ahora esa instancia civil pasa a ser o pasaría a formar parte de un brazo ya de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, no podemos hablar de militarización, porque me parece que en términos generales sería, digamos, no irrelevante, pero sería innecesario etiquetarlo así, pero lo que sí podemos, y creo yo estar diciendo, es que el presidente ha pues, renunciado a la estrategia de tener una instancia civil, una instancia encargada de la persecución de los delitos a nivel federal, y que, bueno, pues le está apostando a continuar con lo que lamentablemente en los últimos 25 años hemos tenido en México, que es la presencia del ejército y la marina en las calles realizando tareas de seguridad que no le corresponden, además de todo lo que ya han dicho, por falta de control, por falta de mecanismos, por falta de capacitación, pero simplemente porque no le corresponde. Esas son instancias encargadas de otras tareas, pero bueno, no ha funcionado la Policía Federal, no funcionó la Gendarmería Nacional, no funcionó la Guardia Nacional, y bueno, pues ahora hay que ver qué se puede hacer, porque el tema de seguridad sigue siendo un tema crítico a nivel nacional. Sí, ya se nos termina el tiempo, Federico, pero yo te quisiera hacer esta pregunta, porque pareciera que estamos en un callejón sin salida. Tenemos una
oleada creciente de inseguridad y de violencia. Tenemos organizaciones de delincuencia organizada que son cada vez más sofisticadas, con muchísimo poder de fuego, que entran inclusive a ese otro espectro que es la macrocriminalidad, en donde también las autoridades de distintas esferas tienen muchísimo que ver en este fenómeno que cada vez más está presente en lugares del país de una forma cada vez más creciente. Y cuando planteo que la duda de que si estamos en este callejón sin salida y la salida y la alternativa que se tiene es esta, pues, de continuar la ruta del despliegue de fuerzas y tropas para combatir lo que las policías no han logrado hacer, no sé si esto realmente vaya eventualmente a meternos de nuevo en este tema de un círculo del cual no podamos salir. Y lo planteo porque con esta decisión de fortalecer a la Guardia Nacional, no solo con recursos, sino trasladarla a la Secretaría de Defensa Nacional y apostarle a esta misma ruta, es como un incentivo para que las autoridades locales, gobernadores de entrada, pues sigan nadando de muertito y contribuyan a este círculo vicioso que parece que estamos metidos. ¿Cuál es tu evaluación, Federico, en este tema? Mira, Alberto, no estoy seguro cuál de los dos infiernos que voy a retratar es el mejor. Los dos son infernales. Un infierno es estar arrinconados, como dices tú, en un callejón sin salida nacional. Y el otro son 33 pequeños infiernos donde todo en realidad es local. 32 estados más la federación, cada uno con dinámicas completamente distintas. A ver, yo creo que el infierno real es el segundo, o sea, los 33 infiernos. Ahora, agarro lo que dijo David ahorita al final. Uno de esos infiernos, que es la Ciudad de México, funciona mejor. Pero ojo, funciona mejor desde hace décadas, desde hace un siglo. La Ciudad de México tiene una policía que básicamente es civil, aunque en su origen era un batallón del ejército carrancista, pero hace tanto tiempo que pasó que ya es otra cosa. No necesariamente mejor. Hubo una temporada en la época de Miguel de la Madrid en que llegó un general del ejército a ponerles orden y dijo con toda claridad que él jamás iba a poner el uniforme de la policía del DF hasta que no se limpiara la corrupción. Y más o menos hizo algo, general Mota Sánchez. Pero tiene 70,000, 90,000 efectivos. No hay ninguna otra policía estatal que tenga ese nivel de tropa. Y también la Ciudad de México tiene una procuraduría muchísimo más robusta que todas las demás procuradurías. Ustedes no ven a la fiscal Godoy peleándose en los juicios de amparo para que no la quiten. O sea, están haciendo otras cosas, están trabajando de manera sistemática. Está llena de defectos, pero están trabajando bien. Entonces, me gusta más el infierno de 33 infiernos, porque entonces significa que puedes sacar soluciones poco a poco. Y ahí regreso a una cosa que ya discutimos aquí y en las tertulias. Parte de la salida tiene que ver con que el pueblo se vuelva el agente de su propia seguridad. Las cosas están mucho mejor en la sección de Guerrero, donde hay autodefensas y donde hay un proceso de policía comunitaria. Y no están bien en los lugares donde la gente está completamente desarmada y no participa en las tareas de seguridad de manera seria. Una lucecita en el camino de los Altos de Chiapas es precisamente que aparece esta autodefensa que dice, yo no vengo a atacar, vengo a defendernos. Ese es el primer paso para una coordinación con los que quieren abrazos y no balazos. Ojalá se dé, pero si no existe una procuraduría chiapaneca decente que judicialice las cosas y que haga su trabajo de veras, pues las cosas no van a ir bien. Ahora, creo que los dos infiernos, el mejor es el de 33 infiernitos, porque entonces podemos ir saliendo poco a poco. A David le duele mucho que no tengamos una clara estrategia de seguridad pública a nivel nacional. Pedir lo imposible en una federación tan complicada como la mexicana no es justo. Capaz de que no es posible tener una estrategia más allá de balazos, sino más bien. ¿Qué más daría yo por una clara estrategia? Basta con que se tenga una estrategia, Federico.
No, lo que Perdón, estoy diciendo pero- es que capaz de que ni siquiera es posible concebir una sola estrategia en una federación. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es todavía más grave. Literal, o sea, lo que yo estoy viendo es que en el 2019 se apostó en febrero, marzo, con la reforma de la Guardia Nacional, a una estrategia. Eso me parece que era una apuesta. En el 2020 se le fortaleció esa misma estrategia. Está bien, podemos estar a favor, podemos estar en contra, eso es parte de la discusión, el debate. Pero en el 2021 se renuncia a esa estrategia que se había impulsado en el 2018, 2019 y 2020. Entonces el tema es que a julio de 2021, por eso yo digo, pues es que si la estrategia era la construcción de una Guardia Nacional civil capacitada, fortalecida, coherente, no sé qué, bla, 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 con todos estos atributos, estaba bien, insistimos, si era militar o no, o el mando, lo podíamos discutir y se generaron muchas discusiones, pero esa era la estrategia. Hoy estoy viendo el día de ayer la renuncia del presidente a su propia estrategia. Él dice, no podemos con la Guardia Nacional, se va a fortalecer, se va, pero lo importante, lo mejor será que se lo lleve la Secretaría de la Defensa. Eso, perdón, pero para mí es una renuncia a lo que fue su estrategia. Por eso yo hoy sí decía, entonces, ¿cuál es la estrategia? 2018, 2019 y 2020 teníamos una estrategia, insisto, con pocos resultados, con poca efectividad, pero había. En este momento, con la claudicación que hace ayer el presidente a contar con una instancia civil capacitada y dársela al ejército, pues yo creo que nos volvemos a quedar como en el punto cero. No sabemos cuál va a ser la estrategia en los próximos 3 años. Ok, David Peña, Federico Anaya, pues les queremos agradecer. Ya tenemos ahí a nuestro querido Fernando Buenabat en espera desde Buenos Aires, Argentina, que vamos a tener ahorita una entrevista con él a propósito de ese memorable discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador este pasado fin de semana. Pues bueno, vamos a tener una entrevista con él. Por lo pronto le vamos a dejar aquí, pero creo que el tema da para mucho. Yo todavía me sigo presentando cuál es el papel que tiene pues la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que esa es otra de las grandes preguntas. Me refiero en materia de seguridad pública, de seguridad nacional, si es el enfoque solamente social. En fin, ya estaremos hablando sobre esto y más. Por lo pronto, Federico, David, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Cuídense ustedes, Alberto. Gracias a ustedes. Saludos. Chao. Hasta luego, cuídense.